Esas palabras todavía resuenan en mis oídos como campanas de funeral. Me llamo Roberto Castillo, tengo 68 años y durante 3 años creí que tenía una familia que me amaba. Qué tonto fui, Dios mío, qué ingenuo. Todo comenzó cuando mi María se fue al cielo. Cáncer de páncreas se la llevó en 4 meses. 42 años de matrimonio y de repente me quedé solo en esa casa que se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Los platos de Talavera que tanto le gustaban seguían en su lugar, pero ya no tenían sentido. La mesa donde desayunábamos juntos cada mañana ahora me parecía enorme como un desierto. Patricia, mi única hija, llegó al funeral con su esposo Juan. Lloraron conmigo, me abrazaron, me dijeron que no podía quedarme solo. «Papá, ven a vivir con nosotros», me dijo Patricia con lágrimas en los ojos. «Somos familia, nos cuidamos unos a otros». Juan asintió con esa sonrisa que yo entonces creía sincera. «Don Roberto, usted es bienvenido en nuestro hogar. Es lo que María habría querido». Me mudé a su departamento en la colonia Roma Norte. Un lugar bonito, 2 recámaras, sala amplia, cocina moderna. Me dieron el cuarto pequeño, que antes era su oficina. No me importó dormir en una cama individual después de décadas compartiendo cama matrimonial con María. Pensé que era temporal, que poco a poco me acostumbraría a mi nueva vida. Pero desde el primer día las cuentas empezaron a llegar a mi nombre. La renta, 12,000 pesos mensuales. Los servicios, casi 3,000 más. La despensa semanal, otros 4,000. «Papá, tu pensión es muy buena», me explicó Patricia mientras revisaba los recibos sobre la mesa de la cocina. 30,000 pesos al mes es más de lo que mucha gente gana trabajando. Nosotros aportamos con nuestro trabajo y tú aportas con tu pensión. Es justo, ¿no te parece? Al principio me pareció lógico. Yo tenía esos ingresos seguros, ellos eran jóvenes, estaban construyendo su futuro. Patricia trabajaba medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Ganaba unos 8,000 pesos. Juan tenía un empleo en una empresa de seguros, o eso me dijeron al principio. Pero las cosas cambiaron muy rápido. A los 2 meses de vivir ahí, Juan llegó una tarde con cara larga, se dejó caer en el sillón como un costal de papa. «Me despidieron», anunció sin mirarme a los ojos. El jefe era un cabrón que no entendía nada de la presión laboral moderna. Me dijo que no servía para las ventas. Patricia corrió a consolarlo. Le acarició la cabeza como si fuera un niño enfermo. «Mi amor, no te preocupes. Encontrarás algo mejor. Mientras tanto, papá está aquí para apoyarnos». Me miraron los dos con esa expresión que ahora entiendo era pura conveniencia. Yo asentí. ¿Qué más podía hacer? Era mi familia. Pero Juan nunca buscó otro trabajo. Cada mañana, después de que Patricia se iba a la clínica, él se quedaba en pijama hasta mediodía. Compramos una televisión más grande para la sala, después una consola de videojuegos que costó 8,000 pesos. «Es para relajarme del estrés», me explicó. «El doctor me dijo que necesito actividades que me ayuden a recuperarme emocionalmente». Yo pagué esa consola con mi pensión, como pagaba todo lo demás. Las cervezas que Juan tomaba cada tarde, las comidas que pedían por aplicación cuando Patricia decía estar demasiado cansada para cocinar, las salidas al cine los fines de semana. Siempre era mi tarjeta la que aparecía a la hora de pagar. Los meses pasaron y se volvieron 1 año, después 2, después 3. Juan desarrolló una rutina perfecta. Levantarse a mediodía, desayunar lo que yo había preparado, jugar videojuegos toda la tarde mientras tomaba cerveza, cenar lo que hubiera conseguido y acostarse a las 2 de la madrugada
después de ver películas en la televisión a todo volumen. Patricia trabajaba solo 4 horas al día, de 9 a 1. Llegaba a casa quejándose de que la recepción era muy estresante, de que los pacientes eran groseros, de que las horas se le hacían eternas. «Papá, no sabes qué día tan pesado tuve», suspiraba mientras se tiraba en el sofá. «¿Podrías hacerme un té? Me duele mucho la cabeza». Yo me convertí en su sirvienta. Lavaba los platos que ensuciaban, limpiaba la casa que desordenaban, cocinaba la comida que consumían. Cuando protestaba suavemente, Patricia ponía esa cara de mártir que había heredado de su madre. «Papá, trabajar es muy difícil. Tú ya estás jubilado, tienes tiempo libre. Nosotros llegamos agotados. Las cuentas seguían llegando a mi nombre. La renta subió a 14.000 pesos, después a 16.000. Los servicios aumentaron porque Juan usaba el aire acondicionado todo el día, incluso cuando no había nadie más en casa. La despensa creció porque comprábamos comida gourmet, vinos caros, quesos importados que solo ellos consumían. Mis 30.000 pesos de pensión se esfumaban cada mes sin dejar rastro. Cuando yo sugería que tal vez podríamos economizar un poco, reducir algunos gastos, Juan me veía como si hubiera dicho una blasfemia. «Don Roberto, no podemos vivir como pobres. Patricia se merece lo mejor, y yo también. Usted ya vivió su vida, ahora nos toca a nosotros disfrutar». Pero lo que más me dolía era la indiferencia. «Nunca un gracias, papá. Nunca un te agradecemos todo lo que haces por nosotros». Cuando yo enfermé de gripe y pasé 3 días en cama con fiebre, ninguno de los dos me trajo ni un vaso de agua. Patricia entró una vez a mi cuarto para preguntarme si tenía dinero para pagar la farmacia, porque Juan necesitaba vitaminas para el estrés. Los domingos, cuando yo preparaba la comida tradicional que a María tanto le gustaba, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, ellos preferían pedir pizza. «Papá, tu comida está muy condimentada», me decía Patricia. «Juan tiene el estómago delicado desde que perdió el trabajo». Yo comía solo en la cocina mi mole, recordando cómo María y yo lo disfrutábamos juntos, hablando de nuestros planes, de nuestros sueños. Una tarde, mientras planchaba la ropa de Juan, camisas caras que yo había pagado, me di cuenta de que hacía meses que no me preguntaban cómo estaba, qué sentía, si extrañaba a María. Para ellos yo era invisible, excepto cuando necesitaban dinero. Era como un fantasma que pagaba cuentas. Juan engordó 15 kilos en esos 3 años. De tanto estar sentado jugando videojuegos y tomando cerveza, desarrolló una panza prominente y se quedó calvo de la coronilla. Pero siguió actuando como si fuera un ejecutivo importante que merecía todos los lujos. Compramos un auto nuevo porque el suyo se descompuso, pero yo nunca podía usarlo. «Don Roberto, usted no maneja bien. Es mejor que tome camión», me decía mientras se llevaba las llaves. Patricia también cambió. La joven dulce que había llorado en el funeral de su madre se volvió una mujer exigente y caprichosa. Se compraba ropa nueva cada semana, zapatos caros, bolsas de marca. Todo con mi dinero, por supuesto. «Papá, necesito verme bien para el trabajo», justificaba. Pero yo sabía que solo trabajaba 4 horas y media, del personal de la clínica la conocía. La gota que derramó el vaso fue cuando cumplí 68 años. Esperé toda la mañana que me felicitaran, que recordaran la fecha. Preparé un desayuno especial, puse la mesa bonita como hacía María en los cumpleaños. Patricia se fue al trabajo sin decir nada. Juan se levantó a mediodía, desayunó sin mirarme y se fue a la sala a jugar. Esa noche, cuando regresó Patricia,
Me armé de valor para recordarle que era mi cumpleaños. Ay, papá, se me olvidó por completo. He tenido tanto trabajo, pero ya sabes que te queremos mucho. Ni siquiera se disculpó realmente. Juan gritó desde la sala. «Felicidades, don Roberto», sin despegar los ojos de la pantalla. Esa noche, acostado en mi cama individual, viendo el techo que conocía de memoria, entendí que había estado viviendo una mentira. Mi hija y mi yerno no me amaban. Me toleraban por mi dinero, nada más. Yo era su plan de pensión, su seguro de vida anticipado. Pero ellos no sabían algo muy importante, algo que había mantenido en secreto durante 2 años mientras vivía con ellos, mientras fingía que mi pensión era mi único ingreso. El bufete de abogados Moreno y Asociados llevaba mi caso contra Metalúrgica del Sur, donde trabajé 40 años respirando químicos tóxicos sin protección adecuada. El licenciado Moreno me había asegurado que teníamos un caso sólido, que la empresa había violado todas las normas de seguridad laboral. Esa demanda podía cambiar mi vida para siempre. Pero primero necesitaba conocer la verdad sobre mi familia. Necesitaba saber si realmente me querían o si solo querían mi dinero. Y estaba a punto de descubrir una verdad que me rompería el corazón. La verdad llegó un jueves por la tarde cuando menos lo esperaba. Había salido a comprar medicinas para mi presión arterial, otra de las cosas que pagaba yo, por supuesto, y regresé antes de tiempo porque la farmacia estaba cerrada por inventario. Al abrir la puerta del departamento, escuché voces desde la sala. Patricia estaba hablando por teléfono, su voz clara y animada, muy diferente al tono cansado que siempre usaba conmigo. Me quedé en la entrada, sin hacer ruido, quitándome los zapatos despacio. No tenía intención de espiar, pero algo en su manera de hablar me llamó la atención. Sonaba feliz, relajada, como no la había escuchado en meses. «Ay, Sofía, no sabes cómo me río de tu situación con tu suegra», decía Patricia entre carcajadas. «Al menos la tuya solo va de visita los domingos. Yo tengo que aguantar al mío todos los días, las 24 horas». Mi corazón se aceleró. ¿Estaba hablando de mí? Me acerqué un poco más, manteniéndome oculto detrás de la pared que separaba la entrada de la sala. «Sí, mi papá es como un cajero automático, pero peor», continuó Patricia, y su risa me atravesó como un cuchillo. «Un cajero al menos no ronca toda la noche, no ocupa espacio en el sofá viendo sus novelas viejitas y no te pregunta cada 5 minutos si necesitas algo». Juan soltó una carcajada desde el sillón donde, como siempre, estaba jugando videojuegos. «Tu viejo cree que lo queremos de verdad», dijo sin despegar los ojos de la pantalla. «Nosotros nomás lo aguantamos por la lana. En cuanto se muera, nos quedamos con la herencia y ya podremos vivir como gente normal». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de Juan resonaron en mis oídos como si hubieran sido gritadas en una catedral vacía. ¿Aguantarme? ¿Esperar a que me muriera? Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Ay, Juan, no digas eso tan fuerte», respondió Patricia, pero riéndose. «Aunque la verdad, ojalá ya se fuera con mi mamá al cielo de una buena vez. Estoy harta de fingir que soy la hija amorosa. ¿Sabes cuánto esfuerzo me cuesta sonreírle cada mañana y preguntarle cómo durmió? Y luego tiene la cara de quejarse cuando pedimos comida china», añadió Juan. «Como si sus 30,000 pesos fueran suyos. Ese dinero es prácticamente nuestro ya». Patricia siguió hablando con su amiga. «No, no, Sofía. Créeme que tu situación está mucho mejor. Mi papá no es solo molesto, es patético. Se levanta temprano a hacernos el desayuno como si fuera la sirvienta.
lava nuestra ropa, limpia lo que ensuciamos. Y todo el tiempo tiene esa cara de perrito agradecido, esperando que le digamos, gracias papá, o, qué rico está todo, papá. Lo peor es cuando se pone sentimental, interrumpió Juan, subiendo el volumen de la televisión. El otro día me estaba contando no sé qué historia de cuando era joven, y yo pensaba, ya cállate viejo, tengo cosas importantes que hacer. Pero hay que fingir que nos interesa, ¿verdad? Me temblaron las piernas. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Todas esas historias que les contaba sobre mi juventud, sobre mis años trabajando en la metalúrgica, sobre cómo conocí a su madre. Para ellos era solo ruido molesto. Exacto, continuó Patricia. Y no puedes decirle nada porque se pone triste y te hace sentir culpable. Ay, mija, solo quiero platicar contigo, dice con esa voz de viejito abandonado. Pero luego se va a su cuarto y lo oigo llorando bajito. Seguro extraña a mi mamá. Pues que se vaya con ella de una vez, murmuró Juan. A ver si ahí encuentra a alguien que sí quiera escuchar sus historias aburridas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero seguí escuchando, como si fuera una tortura que necesitara completar. Lo que más me molesta es que cree que somos una familia feliz, le decía Patricia a su amiga. Ayer me dijo que estaba muy orgulloso de cómo lo habíamos recibido en nuestro hogar, que se sentía muy amado. Yo solo pude sonreír y abrazarlo, pero por dentro pensaba, ¿cuándo se va a acabar esta pesadilla? ¿Y qué vas a hacer cuando ya no tenga la pensión?, preguntó Juan, pausando su juego por primera vez. Digo, el vejito no va a durar para siempre. Ay, no me digas eso, respondió Patricia. Esperemos que dure muchos años más, o que por lo menos nos deje toda su herencia. Dicen que los jubilados de esas empresas grandes tienen buenos ahorros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la sala. ¿Herencia? ¿Ahorros? Si supieran lo que realmente tenía. Bueno, Sofía, te dejo, dijo Patricia terminando su llamada. Juan y yo vamos a salir a cenar. Papá se queda cuidando la casa como siempre. Al menos sirve para algo. Los escuché reírse mientras se alistaban para salir. Yo me quedé inmóvil detrás de la pared, sintiendo cómo cada palabra que había escuchado se clavaba más profundo en mi alma. 3 años. 3 años fingiendo que me querían. 3 años siendo su cajero automático. 3 años creyendo que tenía una familia. Cuando finalmente salieron, riéndose y hablando de qué restaurante elegirían, con mi dinero, por supuesto, yo me dirigí a mi cuarto con pasos de zombi. Me senté en mi cama individual y miré las pocas pertenencias que había traído de la casa que compartí con María. Sus fotos sonrían desde el buró, ignorantes de la traición que acababa de descubrir. Pero entonces recordé algo que ellos no sabían, algo que había mantenido en secreto durante 2 largos años. El licenciado Moreno me había llamado la semana pasada para darme noticias alentadoras sobre mi demanda contra Metalúrgica del Sur. Don Roberto, las cosas se ven muy bien. Tenemos evidencia sólida de que la empresa ocultó información sobre los químicos tóxicos. Los peritos confirmaron que usted y muchos otros trabajadores fueron expuestos a sustancias cancerígenas sin la protección adecuada. 40 años trabajé en esa planta. 40 años respirando vapores que ahora sé que pudieron matarme. 40 años siendo leal a una empresa que sabía perfectamente que nos estaba envenenando poco a poco. Cuando me jubilé, pensé que todo había terminado bien. Tenía mi pensión, tenía mi salud, tenía a María. Pero después María enfermó.
y yo comencé a tener problemas respiratorios. Y otros compañeros de la planta también empezaron a enfermar de cáncer, de problemas pulmonares, de cosas extrañas que los doctores no sabían explicar. Fue el licenciado Moreno quien me contactó hace 2 años. Don Roberto, tenemos un caso muy sólido contra Metalúrgica del Sur. Documentos internos que prueban que ellos sabían de los riesgos y no nos protegieron. Esto podría significar una compensación muy importante para usted y su familia. Compensación. Esa palabra había sonado casi irreal en ese momento. Yo ya tenía mi pensión, ya tenía mi casa pagada. ¿Para qué necesitaba más dinero? Pero el licenciado me explicó que no se trataba solo de dinero, sino de justicia, de que la empresa pagara por lo que nos había hecho. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto?, le pregunté en esa primera reunión. Estos casos son complejos, don Roberto. Pueden ser 2, 3 años, pero tengo confianza en que ganaremos. Y cuando ganemos, estaremos hablando de millones de pesos. Millones. La cifra me había parecido fantástica, imposible. Pero confié en el licenciado, firmé los papeles, y desde entonces había sido un proceso largo y discreto. Patricia y Juan no sabían nada. Para ellos, yo era solo un jubilado con una pensión modesta que los mantenía. Ahora, sentado en mi cama con las palabras de mi hija todavía ardiendo en mis oídos, esa demanda secreta cobraba un significado completamente diferente. No era solo justicia, era mi libertad. Era mi oportunidad de descubrir quién realmente me amaba y quién solo me toleraba por conveniencia. La semana pasada, el licenciado me había dado las mejores noticias hasta ahora. Don Roberto, el juez está de nuestro lado. Los peritos han confirmado todo lo que alegamos. Calculo que en 1 mes, máximo 2, tendremos la sentencia. Y las cifras de las que estamos hablando son muy, muy buenas para usted. Muy buenas. Eso había dicho. Millones de pesos que me permitirían vivir el resto de mi vida con dignidad, sin depender de nadie, sin ser la carga económica de nadie. Pero primero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba confirmar si lo que acababa de escuchar era realmente lo que Patricia y Juan pensaban de mí, o si solo había sido un mal momento, una conversación desafortunada que no reflejaba sus verdaderos sentimientos. Decidí hacer una prueba que me dolería, que me rompería el corazón si mis sospechas se confirmaban, pero que me daría la verdad absoluta sobre mi situación. Les diría que había perdido mi pensión. A la mañana siguiente me levanté con el corazón pesado, pero con la determinación de un hombre que necesita conocer la verdad. Preparé el desayuno como siempre: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla con canela. El aroma llenó la cocina igual que todos los días anteriores, pero esta vez cada movimiento se sentía diferente, como si estuviera preparando mi última cena. Patricia bajó a las 8:30, ya vestida para el trabajo. Me saludó con esa sonrisa mecánica que ahora reconocía como pura actuación. «Buenos días, papá. Huele delicioso como siempre». Se sentó en su lugar habitual y comenzó a servirse mientras revisaba su teléfono celular. Juan apareció a las 9:15, en boxers y camiseta, rascándose la barriga. «Órale, don Roberto, qué buena pinta tiene todo». Se dejó caer en su silla con ese ruido que hacía cada mañana, como un costal de cemento cayendo al suelo. Los observé mientras comían mi comida, en mi mesa, pagada con mi dinero. Patricia masticaba distraídamente, escribiendo mensajes. Juan devoraba los huevos como si no hubiera comido en días, aunque yo sabía que la noche anterior había cenado pizza y alitas de pollo que costaron 400 pesos. Respiré profundo. Era el momento.
Necesito platicarles algo importante, dije, dejando mi taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El ruido los hizo levantar la vista. Patricia me miró con esa expresión de ligera molestia que ponía cuando interrumpía sus rutinas matutinas. «¿Qué pasa, papá? Tengo que irme al trabajo en 10 minutos». «Es sobre mi pensión», comencé, sintiendo cómo se me secaba la garganta. «Ayer recibí una carta del instituto. Hubo un error administrativo muy grave en el sistema». Juan dejó de masticar. Patricia puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. «¿Qué tipo de error?», preguntó mi hija, y por primera vez en meses tenía toda su atención. «Resulta que durante los últimos 3 años me han estado pagando una cantidad incorrecta», continué, cada palabra sintiéndose como cristales en mi boca. «Mi pensión real, la que me corresponde según mis años de servicio, son solo 3,000 pesos al mes. Los 30,000 que he estado recibiendo fueron un error del sistema computacional». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el rumor del refrigerador, incluso el latido de mi propio corazón. «¿Cómo que 3,000 pesos?», susurró Patricia, y su rostro comenzó a cambiar de color. «El instituto dice que fue un error muy grave, que varios jubilados resultaron afectados», mentí, sintiendo cada palabra como una traición a mí mismo. «Tengo que regresar todo el dinero extra que recibí estos años. Van a descontar de mi pensión real hasta que pague la deuda». Juan se quedó con un pedazo de tortilla a medio camino de su boca. Sus ojos, que segundos antes habían estado medio dormidos, ahora estaban completamente alerta, como los de un animal que detecta peligro. ¿Estás seguro de eso?», preguntó Patricia, y por primera vez escuché miedo real en su voz. «Completamente seguro. Ya hablé con 3 funcionarios diferentes. El error es irreversible. A partir del próximo mes, mi pensión será de 3,000 pesos, y de esos van a descontar 1,500 durante los próximos 10 años para pagar lo que debo». La transformación fue inmediata y aterradora. La sonrisa de Patricia desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sus ojos, que hacía un momento me miraban con fingido cariño, ahora me observaban como si fuera un estorbo, un problema que había aparecido en su mesa de desayuno. Juan dejó caer su tortilla en el plato. «O sea que ahora solo vas a tener 1,500 pesos al mes». «Así es», confirmé, estudiando cada microexpresión en sus rostros. «¿Y cuándo empieza eso?», preguntó Patricia con una voz completamente diferente, fría, calculadora. «El próximo lunes recibo mi último pago normal. Después de eso, solo 1,500 pesos mensuales». Juan se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se tambaleó. «No mames, don Roberto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La renta son 16,000 pesos, los servicios otros 3,000, la despensa como 5,000 más. ¿Cómo vamos a vivir con lo que yo no gano y lo que Patricia gana en 4 horas de trabajo?» La máscara había caído por completo. Ya no era don Roberto, dicho con respeto, sino con esa burla apenas contenida que ahora reconocía había estado ahí todo el tiempo. «Pues tendrás que buscar trabajo, abuelo», continuó Juan con una sonrisa cruel que nunca antes le había visto. «O será mejor que encuentres un trabajito de velador nocturno, a ver si así completamos para los gastos». Patricia se había quedado inmóvil, procesando la información. Podía ver los números corriendo por su cabeza como una calculadora humana. Renta, servicios, comida, sus caprichos, la vida cómoda que llevaban, todo desapareciendo. «Patricia, mi amor», dijo Juan dirigiéndose a su esposa,
Creo que vamos a necesitar buscar un departamento más chico, y tú vas a tener que conseguir un trabajo de tiempo completo. No, gritó ella, golpeando la mesa con ambas manos. No voy a cambiar mi vida por esto. No es justo. Me miró con una furia que me heló la sangre. Papá, ¿estás seguro de que no hay nada que puedas hacer? ¿No puedes apelar, conseguir un abogado, algo? Ya intenté todo, mija. El error fue del sistema, no hay vuelta atrás. Patricia se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, como una fiera enjaulada. Esto no puede estar pasando. Yo no pedí esta responsabilidad. Yo no pedí tener que mantener a mi papá. Técnicamente, murmuró Juan con esa sonrisa sarcástica, ahora tu papá no nos mantiene a nosotros. Creo que ahora nosotros lo mantenemos a él. La realidad de sus palabras cayó sobre Patricia como un balde de agua helada. Se detuvo en seco y me miró como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. 1.500 pesos, repitió, como saboreando la amargura de las palabras. 1.500 pesos mensuales. Eso no alcanza ni para la comida de una semana. Podría buscar trabajo, ofrecí tímidamente, aunque a mi edad y con mis achaques sabía que sería casi imposible. ¿Trabajo?, se burló Juan. Don Roberto, usted tiene 68 años, problemas de presión alta, dolor de rodillas, y la última vez que trabajó fue hace 5 años. ¿Quién le va a dar trabajo? Tenía razón, por supuesto. Esa era exactamente la realidad que él estaba calculando. Patricia llamó a la clínica para reportarse enferma. No puedo ir a trabajar hoy, le dijo a alguien por teléfono. Tengo una emergencia familiar. El resto del día se convirtió en una pesadilla de conversaciones susurradas entre ellos, miradas de rencor dirigidas hacia mí y cálculos desesperados sobre presupuestos y gastos. Yo me quedé en mi cuarto la mayor parte del tiempo, fingiendo leer, pero en realidad escuchando fragmentos de sus discusiones. No podemos mantenerlo con tan poco dinero. Esto cambia todo, mi amor. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. Cuando llegó la noche, Patricia había tomado una decisión. Entró a mi cuarto sin tocar, con Juan detrás de ella. Sus rostros estaban duros, decididos, como si hubieran estado preparando este momento durante horas. Papá, necesitamos hablar, dijo Patricia, pero su voz ya no tenía nada de la dulzura fingida de la mañana. Claro, mija. ¿De qué quieren platicar? De tu situación, respondió Juan, cruzándose de brazos, y de la nuestra. Patricia se sentó en la única silla de mi cuarto, mientras Juan se quedó de pie junto a la puerta, como bloqueando una posible salida. Papá, esto es muy difícil para nosotros, comenzó Patricia, pero sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado. Cuando te invitamos a vivir aquí, lo hicimos pensando que ibas a contribuir económicamente de manera significativa. Pero yo he contribuido, protesté. Durante 3 años he pagado... Sí, pero eso era cuando tenías dinero real, me interrumpió Juan. Ahora la situación es completamente diferente. Nosotros no somos una institución de caridad, don Roberto. Exacto, continuó Patricia. Juan y yo somos jóvenes, tenemos nuestra propia vida, nuestros propios planes. No podemos sacrificar nuestro futuro para mantener a alguien que ya no puede contribuir. Sus palabras eran como puñaladas. Cada frase estaba cuidadosamente elegida para hacerme sentir como una carga, como un estorbo inútil. Pero soy tu papá, murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Y yo te quiero mucho, papá, respondió Patricia con esa falsa dulzura que ahora sabía reconocer perfectamente. Pero el amor no paga las cuentas, el amor no pone comida en la mesa.
Juan asintió vigorosamente. Don Roberto, usted tiene que entender nuestra posición. Somos una pareja joven que está tratando de salir adelante. No podemos cargar con gastos adicionales que no podemos cubrir. ¿Gastos adicionales?, repetí, sintiendo cómo la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Eso soy para ustedes? ¿Un gasto adicional? Bueno, técnicamente sí, respondió Juan con una crueldad casual que me dejó sin aliento. Una persona que consume recursos sin aportar nada significativo a cambio. Patricia le lanzó una mirada de advertencia a su esposo, pero no lo contradijo. Papá, lo que Juan quiere decir es que necesitamos ser realistas, dijo, suavizando apenas el tono. Con 1.500 pesos al mes, simplemente no es viable que sigas viviendo aquí. ¿Y qué sugieren que haga?, pregunté, aunque temía la respuesta. Se miraron entre ellos como confirmando una decisión ya tomada. Bueno, tienes varias opciones, comenzó Patricia. Puedes buscar un cuarto más económico en otra parte de la ciudad. Hay lugares donde por 2.000 pesos puedes rentar algo básico. Pero yo no tengo 2.000 pesos disponibles, les recordé. Solo tendré 1.500, y de esos tengo que comer y cubrir mis medicinas. Entonces tal vez deberías considerar un asilo, sugirió Juan con la misma naturalidad con la que habría sugerido un restaurante para cenar. ¿Un asilo?, repetí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No un asilo horrible, papá, se apresuró a aclarar Patricia. Hay residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, lugares donde pueden cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo aquí. O podrías irte con algún amigo, añadió Juan. ¿No tiene usted amigos de su edad que puedan ayudarlo? La conversación continuó durante 1 hora más, pero el mensaje era claro. Ya no era bienvenido en su hogar. Con dinero había sido tolerado, incluso valorado. Sin dinero era un estorbo del que necesitaban deshacerse lo más rápido posible. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama individual, mirando el techo, procesando la velocidad con la que todo había cambiado. En 24 horas había pasado de ser el proveedor respetado a ser la carga indeseada. Al día siguiente, viernes, la tensión en el departamento era palpable. Patricia y Juan hablaban en susurros, me evitaban la mirada y cuando tenían que dirigirse a mí, lo hacían con una cortesía fría y distante que era peor que la hostilidad abierta. Pero el momento decisivo llegó el sábado por la noche. Había comenzado a llover, una de esas tormentas típicas de septiembre que convierten las calles de la ciudad en ríos. El sonido de la lluvia contra las ventanas debería haber sido relajante, pero esa noche sonaba como un presagio. Patricia llegó de lo que había dicho, era una cena con amigas, pero por su aliento supe que había estado bebiendo. Juan estaba en la sala, como siempre, pero esta vez no estaba jugando videojuegos. Estaba esperando. «Papá», me gritó Patricia desde la sala. «Ven acá, necesitamos hablar». Salí de mi cuarto y los encontré a ambos de pie, con expresiones que nunca antes les había visto. Había algo definitivo en sus posturas, algo final. «Ya no podemos más», anunció Patricia sin preámbulos. «Esto no está funcionando». «Llevamos todo el fin de semana pensándolo», añadió Juan. «Y llegamos a la conclusión de que lo mejor para todos es que busques otro lugar donde vivir». «Pero acabamos de hablar de esto el jueves», protesté. «Dijeron que podríamos ver opciones, que sin dinero no eres nadie aquí», me gritó Patricia con una voz que nunca antes había usado conmigo. Era la voz de una mujer furiosa, desesperada, que había llegado a su límite. Me quedé paralizado.
En 68 años de vida nadie me había gritado de esa manera, ni siquiera mi padre en sus peores momentos de ira. Patricia, por favor, intenté decir, pero ella me interrumpió. No, ya no más por favor, ya no más excusas, ya no más fingir que esto puede funcionar. Sus ojos brillaban con una furia que parecía haber estado contenida durante años. Nosotros no somos una casa de caridad, continuó gritando. No somos el gobierno que tiene que mantener a los viejos inútiles. Tenemos nuestra propia vida, nuestros propios problemas, nuestros propios gastos. Juan se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, pero no para calmarla, sino para apoyarla. Don Roberto, me dijo con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante el día, usted ya vivió su vida, ya tuvo su oportunidad de hacer dinero, de ahorrar para su vejez, de planear su futuro. Si no lo hizo, ese no es nuestro problema. Exacto, gritó Patricia. Mi mamá y tú tuvieron 40 años para ahorrar dinero. 40 años. ¿Y qué hicieron? Nada. Vivieron al día, gastaron en pendejadas, y ahora pretenden que nosotros paguemos las consecuencias. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. ¿Pendejadas? 40 años trabajando 12 horas diarias para darle una buena vida a mi familia, ¿eran pendejadas? Yo trabajé toda mi vida, comencé a decir, pero Patricia me cortó otra vez. Sí, pero trabajaste como obrero. Como un simple obrero que nunca tuvo ambiciones, que nunca trató de crecer, que nunca pensó en grande. Sus palabras destilaban un desprecio que me atravesó como un cuchillo. Si hubieras estudiado, si hubieras tenido una profesión decente, si hubieras pensado en el futuro, ahora tendrías dinero real, no esta pensión de mierda que resulta que ni siquiera era verdadera. Juan se había acercado más, y ahora los dos me rodeaban como depredadores, acorralando a su presa. Don Roberto, la realidad es muy simple, me dijo con esa voz fría y calculadora. Usted ya no nos sirve. Es así de claro. Cuando tenía dinero, nos servía. Ahora que no lo tiene, es solo un estorbo viejo que ocupa espacio y consume recursos. Patricia desapareció hacia los cuartos y regresó arrastrando mi maleta vieja, la misma con la que había llegado ahí 3 años atrás. La aventó al suelo frente a mí con tanta fuerza que se abrió. «Empaca tus cosas», me gritó. «Todas tus cosas, y lárgate de aquí esta misma noche». «Patricia, está lloviendo», murmuré, señalando hacia las ventanas donde se veía la tormenta azotando la ciudad. «Me vale madre si está lloviendo, granizando o nevando», gritó ella, y por primera vez en mi vida escuché a mi hija usar ese lenguaje conmigo. «Esta casa es nuestra, la pagamos nosotros, y ya no te queremos aquí». «Vete a casa de tus amigos», añadió Juan. «Vete a un hotel, vete a un albergue. Vete donde se te dé la gana, pero vete ahora». Mis manos temblaban mientras comenzaba a meter mis pocas pertenencias en la maleta. Mi ropa, los retratos de María, mis medicinas, los pocos libros que había traído conmigo. Todo cabía en esa maleta vieja, toda mi vida reducida a unos cuantos objetos personales. Patricia había desaparecido otra vez y regresó con bolsas de basura negras. Comenzó a meter ahí todo lo que no cupiera en mi maleta, sin ningún cuidado, como si fueran desechos que necesitaba sacar de su casa. «Apúrate», me gritaba cada pocos minutos. «No tenemos toda la noche». Cuando terminé de empacar, me dirigí hacia la puerta con mi maleta en una mano y las bolsas de basura en la otra. La lluvia se escuchaba más fuerte que nunca, como si el cielo estuviera llorando por mí. «Y no se te ocurra regresar», me gritó Patricia desde la puerta.
No se te ocurra venir a tocar esta puerta pidiendo ayuda o diciendo que no tienes a dónde ir. Esta puerta ya no existe para usted, añadió Juan. Usted ya no tiene familia aquí. Búscate la vida como puedas, fue lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara detrás de mí con un golpe que resonó por todo el pasillo del edificio. Me quedé ahí parado, bajo la lluvia que se filtraba por el techo mal sellado del pasillo, con mi maleta empapándose y las bolsas de basura goteando agua sucia. A través de la puerta podía escuchar música, risas, el sonido de la televisión. Ya habían reanudado su vida normal, como si yo nunca hubiera existido. 68 años. 3 años viviendo con ellos. 3 años manteniéndolos, cuidándolos, amándolos. Y todo había terminado en una noche de lluvia, con una maleta vieja y 2 bolsas de basura como únicas compañeras. Pero ellos no sabían algo que cambiaría esta historia para siempre. Caminé bajo la lluvia durante 4 cuadras antes de recordar el teléfono de Miguel Hernández. Don Miguel, mi compañero de trabajo durante 15 años en Metalúrgica del Sur, el único amigo verdadero que me quedaba desde que María se fue. Vivía solo en una casita pequeña en la colonia Doctores, después de que su esposa Carmen muriera hace 5 años. Desde una cabina telefónica empapada, marqué su número con dedos temblorosos. «Don Miguel, soy Roberto Castillo. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero necesito su ayuda». «Roberto, ¿qué pasó, compadre? Su voz suena muy mal». «¿Puedo ir a su casa? Se lo explico cuando llegue. No tengo a dónde ir». «Por supuesto, hermano. Aquí lo espero». Miguel me abrió la puerta con una taza de café caliente ya preparada, como si hubiera sabido que la iba a necesitar. Su casita era pequeña pero acogedora, llena de recuerdos de su vida con Carmen. Me ofreció el sofá de la sala, me trajo toallas para secarme y se sentó frente a mí esperando mi historia. «Don Miguel, necesito contarle algo que solo usted va a entender», comencé, secándome el cabello cano con una de sus toallas. «Lo que voy a decirle, quédese entre nosotros». Durante las siguientes 2 horas le conté todo. La verdad sobre mi pensión real, la prueba que había hecho con Patricia y Juan, las palabras que había escuchado, la humillación de esa noche. Pero también le conté sobre la demanda contra Metalúrgica del Sur, sobre los 2 años que llevaba esperando justicia. Miguel me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenándose de indignación cuando llegué a la parte del desalojo. «Roberto, hermano mío», me dijo cuando terminé, «usted hizo lo correcto. Necesitaba saber la verdad sobre esa gente, y ahora la sabe». «Sí, la sé. Pero duele, Miguel. Duele como si me hubieran arrancado el corazón». «Claro que duele. Pero mire, compadre, mejor saber la verdad amarga que vivir una mentira dulce. Ahora usted sabe exactamente quiénes son». Se quedó pensativo un momento, removiendo su café con una cucharita pequeña que había sido de Carmen. «¿Y qué piensa hacer cuando gane esa demanda?», me preguntó. «No sé si voy a ganar, Miguel. El licenciado dice que sí, pero uno nunca sabe». «Ay, Roberto, después de 40 años respirando esos químicos, después de ver cómo se murieron tantos compañeros de cáncer, después de todo lo que esa empresa nos hizo, por supuesto que va a ganar». Miguel tenía razón. Durante nuestros años en la planta habíamos visto morir a demasiados compañeros. Cáncer de pulmón, problemas respiratorios, enfermedades extrañas que los doctores no sabían explicar. Y nosotros siempre supimos, en el fondo, que algo estaba mal con esos vapores que respirábamos cada día. «Quédese aquí el tiempo que necesite», me dijo Miguel. «Esta casa está muy sola desde que Carmen se fue.
Me haría compañía. No quiero ser una carga, don Miguel. ¿Carga? Roberto, somos hermanos de la vida. Usted me ayudó cuando Carmen estuvo enferma, me prestó dinero para sus medicinas, vino conmigo al hospital todas esas noches. Ahora me toca a mí. Esa primera noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. El sofá de Miguel era más cómodo que mi cama en casa de Patricia. Pero sobre todo, dormí en paz, sin fingir, sin caminar en puntas para no molestar, sin escuchar comentarios sobre lo que costaba mantenerme. Al día siguiente, domingo, Miguel preparó un desayuno como los de antes: huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, café de olla. Comimos en su mesa pequeña, platicando de los viejos tiempos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras esposas que ahora estaban juntas en el cielo. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, le dije mientras partía una tortilla. Que María estaría destrozada si supiera cómo me trató Patricia. Ella adoraba a esa niña, pensaba que había criado a la hija más buena del mundo. Las madres a veces no ven la realidad de sus hijos, respondió Miguel sabiamente. Carmen también pensaba que nuestro Ricardo era un santo, hasta que nos robó los ahorros para irse con esa mujer casada. Pasamos el domingo viendo fútbol, cocinando juntos, recordando anécdotas. Miguel me prestó ropa limpia mientras la mía se secaba. Me llevó a conocer a sus vecinos. Me hizo sentir como si fuera parte de su pequeña comunidad. ¿Ve cómo se siente ser tratado con respeto?, me dijo esa noche mientras cenábamos quesadillas con salsa verde. Así debe ser siempre, Roberto. Nadie merece lo que le hicieron esos ingratos. El lunes por la mañana, mientras Miguel se había ido a hacer algunos mandados, sonó mi teléfono celular. Era un número que reconocí inmediatamente: el bufete de abogados Moreno y Asociados. Don Roberto, habla el licenciado Moreno. ¿Podría venir a mi oficina lo más pronto posible? ¿Pasó algo malo, licenciado? Al contrario, don Roberto, pasó algo muy, muy bueno. Pero prefiero darle las noticias en persona. El corazón me latía como tambor mientras tomaba el camión hacia el centro de la ciudad. Durante el viaje pensé en todas las posibilidades. ¿Habríamos ganado? ¿Sería una buena noticia realmente? Después de tantos golpes, me costaba trabajo creer que algo pudiera salir bien. La oficina del licenciado Moreno estaba en un edificio antiguo pero elegante en el centro histórico. Su secretaria me recibió con una sonrisa enorme y me pasó inmediatamente a su despacho privado. «Don Roberto», exclamó el licenciado levantándose de su escritorio con los brazos abiertos. «Siéntese, por favor. Tengo las mejores noticias de mi carrera». Era un hombre joven, de unos 40 años, pero con la experiencia suficiente para manejar casos complejos como el mío. Había tomado mi caso no por el dinero, que inicialmente no había mucho, sino porque genuinamente creía en la justicia. Licenciado, me tiene en suspenso. Don Roberto, ganamos. No solo ganamos, sino que ganamos de una manera espectacular. Sus ojos brillaban de emoción. El juez falló completamente a nuestro favor. Metalúrgica del Sur es culpable de todos los cargos: ocultamiento de información sobre sustancias tóxicas, negligencia criminal en la protección de trabajadores, daños a la salud de manera deliberada. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de mis pulmones. ¿Y eso qué significa en términos prácticos?, logré preguntar. Significa, don Roberto, que la empresa debe pagarle una compensación de 5 millones de pesos por daños y perjuicios. 5 millones de pesos libres de impuestos que estarán en su cuenta bancaria en máximo una semana. 5 millones de pesos.
La cifra resonaba en mi cabeza como música celestial. 5 millones de pesos que me darían libertad, dignidad, independencia para el resto de mi vida. ¿Está seguro, licenciado? Completamente seguro. Aquí está la sentencia, me dijo mostrándome un documento oficial lleno de sellos y firmas. La empresa ya no puede apelar. El caso está cerrado. Usted es oficialmente millonario, don Roberto. Salí de esa oficina caminando en las nubes. 5 millones de pesos. Con esa cantidad podía comprar una casa hermosa, un auto elegante, viajar por el mundo si quería. Pero sobre todo podía vivir con dignidad, sin depender de nadie, sin ser la carga de nadie. Lo primero que hice fue llamar a Miguel desde un café internet cercano. Don Miguel, ganamos el juicio. Lo sabía, hermano, lo sabía. ¿Cuánto le van a pagar? 5 millones de pesos, Miguel, 5 millones. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. ¿5 millones? 5 millones de pesos, compadre. Ya no voy a ser pobre nunca más. Miguel gritó de alegría tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Cuando se calmó un poco, me dijo: Roberto, ahora sí va a poder darle su merecido a esos ingratos. Tenía razón. Ahora podía regresar donde Patricia y Juan, pero no como el viejo pobre que habían echado bajo la lluvia. Regresaría como el hombre próspero que siempre había sido en su interior, pero que ahora tenía los medios para demostrarlo. Pero primero necesitaba prepararme adecuadamente para ese momento. El miércoles fui a la agencia de autos más elegante de la ciudad. Quería algo que hiciera una declaración, algo que no pudiera ignorarse. El vendedor, un joven bien vestido que al principio me trató con condescendencia por mi apariencia modesta, cambió completamente de actitud cuando vio la autorización bancaria que me había dado el licenciado. ¿Un Cadillac Escalade negro?, sugirió con los ojos brillando por la comisión que se avecinaba. Es la SUV más lujosa que tenemos. Piel italiana, sistema de sonido Bose, todas las comodidades. Perfecto, respondí sin siquiera preguntar el precio. También contraté los servicios de don Carlos Medina, un chofer profesional que había trabajado para empresarios importantes. Era un hombre elegante, de unos 50 años, uniformado impecablemente y con modales refinados. Don Roberto, me dijo durante nuestra primera entrevista, será un honor trabajar para usted. ¿Cuáles son sus requerimientos específicos? Solo necesito que me ayude a hacer una visita muy especial, le expliqué. Una visita que quiero que sea memorable. El jueves fui a Liverpool a comprarme ropa. No cualquier ropa, sino un traje italiano de los caros, zapatos de piel legítima, una corbata de seda, un reloj elegante. Cuando me vi en el espejo del probador, casi no me reconocí. Parecía un empresario exitoso, un hombre de mundo, alguien importante. «Se ve usted muy distinguido», me dijo la vendedora. «¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», respondí con una sonrisa. «Muy especial». El viernes por la tarde, don Carlos me recogió en casa de Miguel en el Cadillac reluciente. Miguel salió a despedirme, con lágrimas en los ojos de la emoción. «Deme un abrazo, hermano», me dijo. «Y recuerde, usted es un hombre de honor. Haga lo que tenga que hacer, pero siempre con dignidad. Gracias por todo, Miguel. Sin usted esto no habría sido posible». «¿Está listo, don Roberto?», me preguntó don Carlos mientras ajustaba el espejo retrovisor. «Completamente listo», respondí, acomodándome en el asiento de piel italiana. El viaje hasta la colonia Roma Norte se me hizo eterno y rápido a la vez. Veía pasar las calles familiares,
los mismos lugares por donde había caminado con mi maleta bajo la lluvia 5 días atrás. Pero ahora todo se veía diferente desde los cristales polarizados de mi Cadillac. «Detenga aquí, don Carlos», le dije cuando llegamos a la cuadra del departamento. Exactamente frente a ese edificio. Don Carlos estacionó el auto impecablemente, bajó con elegancia y me abrió la puerta trasera como si fuera un dignatario. Varios vecinos que estaban en la banqueta se detuvieron a ver el espectáculo. Un Cadillac Escalade negro con chofer uniformado no era algo que se viera todos los días en esa colonia. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, escuché murmullos a mis espaldas. «¿Quién será? Se ve muy importante. ¿No es el papá de Patricia? Se parece, pero...». Subí las escaleras hacia el tercer piso con pasos firmes, sintiendo cómo el traje italiano me daba una confianza que no había sentido en años. Cada paso resonaba en el pasillo como una declaración de propósito. Toqué el timbre del departamento 3A con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Escuché pasos apresurados adentro, después la voz de Juan preguntando: «¿Quién es?». «Vengo por unas cosas que se quedaron aquí», respondí con voz firme. La puerta se abrió y Juan apareció en pants y camiseta, con cara de sueño y una cerveza en la mano. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. «¿Don Roberto?». En ese momento Patricia apareció detrás de él, secándose las manos con un trapo de cocina. Su expresión pasó de la curiosidad al shock absoluto en menos de un segundo. «¿Papá? ¿Papá? ¿Eres tú?». Salió corriendo hacia el pasillo, sin poder creer lo que estaba viendo. Su papá, el viejo pobre que había echado bajo la lluvia, estaba parado frente a ella, vestido como millonario. Detrás de mí, don Carlos esperaba discretamente junto al elevador, y desde la ventana del pasillo se podía ver claramente el Cadillac negro estacionado en la calle, atrayendo la atención de más vecinos curiosos. Juan se asomó por la ventana y vio el auto. Su cerveza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo del pasillo. Ese es su coche», murmuró con la boca abierta. Patricia no podía articular palabra. Me miraba como si fuera un fantasma, como si fuera una aparición imposible que había venido a desafiar todo lo que creía saber sobre la realidad. El momento había llegado, el momento de la verdad absoluta. La transformación en el rostro de Patricia fue instantánea y desesperada. Sus ojos, que 5 días atrás me habían mirado con desprecio y furia, ahora se llenaron de lágrimas de pánico. Se llevó las manos a la boca como si tratara de contener un grito, y por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo en el pasillo. «¿Papá?», susurró otra vez, como si necesitara confirmación de que realmente era yo quien estaba parado frente a ella. Juan había dejado caer su cerveza y ahora miraba alternadamente entre mi traje elegante y el Cadillac que se veía desde la ventana. Su cara reflejaba una confusión absoluta, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «Don Roberto», murmuró, y por primera vez en días escuché respeto real en su voz. «¿Cómo? ¿De dónde?». No les respondí inmediatamente. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el poder había cambiado de manos completamente. 5 días atrás había salido de ese mismo pasillo como un mendigo. Ahora regresaba como un rey. Patricia comenzó a temblar, sus rodillas se doblaron y sin previo aviso se dejó caer al suelo del pasillo, sollozando como una niña pequeña. «Papá, perdóname», gritó entre lágrimas. «Perdóname, por favor, no sabía lo que hacía». Estaba desesperada, estaba en pánico. Se arrastró hacia mí sobre sus rodillas, agarrando los bajos de mi pantalón como una suplicante.
Las lágrimas corrían por su rostro sin control, mezclándose con el maquillaje y creando manchas negras en sus mejillas. Papá, yo te amo. Siempre te he amado. Lo que pasó el sábado fue un error terrible, un momento de locura. Estaba tan preocupada por el dinero que no pensé claramente. Juan se acercó también, con esa sonrisa nerviosa que aparece cuando alguien sabe que cometió un error garrafal y está tratando desesperadamente de arreglarlo. Don Roberto, dijo con una voz completamente diferente a la que había usado para echarme, nosotros hemos estado pensando mucho en usted estos días. Hemos estado muy preocupados, preguntándonos cómo estaba, dónde estaba. Patricia seguía llorando en el suelo, aferrándose a mi pantalón. Papá, no sabes cuánto te hemos extrañado. La casa se siente tan vacía sin ti. Juan y yo hemos estado tristes todo el tiempo. Exacto, se apresuró a añadir Juan, acercándose más. Don Roberto, su cuarto está exactamente como usted lo dejó. No hemos tocado nada. Patricia todos los días entraba ahí y lloraba, preguntándose si habíamos hecho lo correcto. Las mentiras salían de sus bocas con una fluidez impresionante. Era fascinante ver cómo podían reescribir la historia en tiempo real, cómo podían convencerse a sí mismos de que sus palabras tenían alguna base en la realidad. Patricia se las arregló para ponerse de pie, pero se quedó muy cerca de mí, con las manos juntas como si estuviera rezando. Papá, por favor, regresa a casa, me suplicó. Vamos a arreglar todo. Vamos a ser una familia de verdad esta vez. Yo voy a conseguir un trabajo de tiempo completo, Juan también va a buscar trabajo, y vamos a contribuir más a los gastos de la casa. Sí, exclamó Juan con entusiasmo forzado. Don Roberto, yo ya tengo varias entrevistas programadas para la próxima semana. Me di cuenta de que había sido un perezoso, pero eso va a cambiar completamente. Los vecinos habían comenzado a salir de sus departamentos, atraídos por los gritos y el drama que se desarrollaba en el pasillo. Doña Carmen del 3B, el señor Pérez del 3C, la familia González del 2A, todos observaban la escena con curiosidad y murmullo. Patricia notó la audiencia y eso pareció desesperarla aún más. Papá, vámonos adentro, por favor, hablemos como familia. Podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar, respondí finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi voz sonaba diferente, más firme, con una autoridad que había estado dormida durante años. ¿Qué quiere decir?, preguntó Patricia, y pude ver el miedo creciendo en sus ojos. Quiero decir que no vine aquí a regresar. Vine solamente a recoger algunos documentos que dejé en el cuarto y a comunicarles algo importante. Juan y Patricia se miraron entre ellos confundidos. ¿Qué nos va a comunicar?, murmuró Juan. Me ajusté la corbata de seda y los miré directamente a los ojos, uno por uno. Que acabo de comprar una villa en Cancún, una casa hermosa frente al mar, con vista al océano Caribe. Me mudo ahí la próxima semana. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tráfico de la calle, el rumor del elevador, incluso la respiración agitada de los vecinos que seguían observando. ¿Una villa?, susurró Patricia. En Cancún, confirmé. Con piscina privada, jardín tropical, 3 recámaras y un estudio donde voy a escribir mis memorias. Todo pagado al contado. Pero ¿de dónde sacó el dinero?, preguntó Juan con la boca abierta. De la demanda contra Metalúrgica del Sur que gané esta semana. 5 millones de pesos por daños y perjuicios. La empresa me envenenó durante 40 años con químicos tóxicos, y ahora me pagó las consecuencias.
Patricia se tambaleó como si le hubiera dado una cachetada. ¿5 millones? 5 millones de pesos libres de impuestos, repetí, disfrutando la expresión de shock absoluto en sus rostros. Más de lo que ustedes dos van a ganar en toda su vida trabajando. Juan se llevó las manos a la cabeza. ¿Y nosotros no sabíamos nada de esa demanda? Por supuesto que no sabían. Yo no les contaba mis asuntos importantes, solo les contaba lo que ustedes querían escuchar, que era un viejo pobre que dependía de su caridad. Patricia comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de una desesperación diferente. No era tristeza por haberme perdido como padre, era pánico por haber perdido acceso a una fortuna que nunca supieron que existía. Papá, por favor, me suplicó. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia real. Ya no importa el dinero, lo que importa es que nos amamos. ¿Se aman? La interrumpí. El sábado pasado me dijiste que sin dinero no era nadie en esta casa. Me gritaste que no eran una casa de caridad. Me echaste bajo la lluvia con mis cosas en bolsas de basura. Estaba desesperada, gritó Patricia. No era yo misma. El estrés me hizo decir cosas terribles que no sentía. Y tú, me dirigí a Juan, me dijiste que era un estorbo viejo que ya había vivido su vida, que esperabas que me muriera pronto para quedarte con mi herencia. Juan se puso rojo como tomate. Don Roberto, yo estaba muy confundido. El shock de la noticia de la pensión. No, los corté con firmeza. No fueron las circunstancias las que los hicieron actuar así. Fueron ustedes mismos. Sus verdaderos sentimientos salieron a la luz cuando creyeron que ya no me necesitaban. Me dirigí hacia la puerta del departamento y don Carlos se acercó discretamente, entendiendo que era momento de proceder con la siguiente fase del plan. Voy a entrar 5 minutos a recoger mis documentos, anuncié. Después me voy para siempre. Patricia me bloqueó el paso. No, papá, no puedes irte así. Somos familia. La familia se perdona. La familia se queda unida. La familia se respeta, respondí. La familia se cuida. La familia no echa a sus miembros a la calle bajo la lluvia como perros callejeros. Entré al departamento que había sido mi hogar durante 3 años. Todo estaba exactamente igual, como si mi existencia nunca hubiera importado lo suficiente como para cambiar algo. Fui directo a lo que había sido mi cuarto y recogí los pocos documentos importantes que había dejado. Mi acta de nacimiento, algunos papeles del seguro, fotografías muy viejas de mis padres. Patricia y Juan me siguieron como sombras desesperadas, suplicando, prometiendo, inventando disculpas cada vez más elaboradas. Don Roberto, denos una oportunidad, rogaba Juan. Podemos demostrarle que somos diferentes. Papá, puedes quedarte con todo tu dinero, añadía Patricia entre sollozos. No queremos nada de ti, solo queremos tenerte de regreso. Cuando terminé de recoger mis cosas, salí del cuarto y me dirigí hacia la puerta principal. Los vecinos seguían en el pasillo, ahora eran más, atraídos por el drama y los gritos. Espera, le dije a don Carlos, quien se había mantenido respetuosamente a distancia. Tengo algo más que hacer. Saqué de mi cartera un billete de 100 pesos y se lo extendí a Patricia. ¿Qué es esto?, preguntó confundida mirando el billete. Es para tu taxi hasta la bolsa de trabajo, respondí con tranquilidad. Ya es hora de que aprendas a ganarte la vida por ti misma. Patricia miró el billete como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me estás dando dinero para buscar trabajo? Exactamente. Tu esposo y tú me dijeron el sábado que no eran una institución de caridad. Tenían razón.
Ahora pueden demostrar que son capaces de mantenerse solos, como siempre debieron haber hecho. Juan se acercó desesperado. Don Roberto, no puede hacer esto. Nosotros lo necesitamos. Me necesitaban cuando tenía dinero para darles, lo corregí. Ahora que saben que tengo mucho más dinero, me necesitan aún más. Pero yo ya no los necesito a ustedes para nada. Patricia tomó el billete con manos temblorosas y en ese momento creo que entendió finalmente la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a su padre, había perdido su seguridad económica, su futuro estable, su acceso a una fortuna que podría haber cambiado sus vidas para siempre. Papá, susurró una última vez, por favor. Cuídense mucho, les dije, dirigiéndome hacia el elevador donde don Carlos me esperaba. Y recuerden, la próxima vez que tengan un familiar que los ayude, trátenlo con el respeto que merece. Mientras esperábamos el elevador, escuché a doña Carmen murmurar: «Ay, pero qué hijos tan mal agradecidos. ¿Cómo pudieron tratar así a un señor tan bueno?». El señor Pérez añadió: «Se lo merecen. Uno cosecha lo que siembra». Patricia y Juan se quedaron parados en la puerta de su departamento, viendo cómo me alejaba para siempre. Ella lloraba desconsoladamente. Él tenía cara de no entender todavía lo que acababa de pasar. Cuando las puertas del elevador se cerraron, lo último que escuché fue a Patricia gritando: «¡Papá!», con una desesperación que me habría roto el corazón hace una semana, pero que ahora solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Don Carlos y yo bajamos en silencio. Al salir del edificio, más vecinos se habían reunido alrededor del Cadillac, admirando el auto y especulando sobre quién podría ser su dueño. ¿Todo salió como esperaba don Roberto?, me preguntó don Carlos mientras me abría la puerta. Mejor de lo que esperaba, respondí, acomodándome en el asiento de piel italiana. Ahora sí podemos irnos. Mientras nos alejábamos de esa calle, miré por última vez hacia el edificio donde había vivido 3 años de mi vida. En una de las ventanas del tercer piso pude ver las siluetas de Patricia y Juan, observando cómo su futuro económico se alejaba en un Cadillac negro. Los vecinos se quedaron en la banqueta, comentando entre ellos. Alcancé a escuchar fragmentos de sus conversaciones. Pobre hombre, ¿cómo lo trataron? ¡Qué lección tan dura! Ahora van a tener que trabajar de verdad. Era exactamente la justicia que había estado esperando. No una venganza cruel, sino una lección de vida que Patricia y Juan nunca olvidarían. Ahora sabrían lo que se siente tener que mantenerse solos sin depender del dinero ajeno. Y yo, por